Muy bien, muchas gracias por vuestra asistencia. Veo muchas caras conocidas de gente a la que se le admira y se le quiere. O sea que un honor poder estar aquí con vosotros. Y agradecer a Oculus la invitación para estar con vosotros. En primer lugar, queríamos hacer una presentación sobre en qué medida el índice de CBI, el de biomecánica y el TBI, el conjunto de biomecánica y tomografía, puede estar generándonos más valor para nuestros pacientes, para tomar decisiones, ¿de acuerdo? O sea, a día de hoy me va a aportar más Corby asociado a Pentacam en mi práctica diaria, o no tendrá más posibilidad. Aportar valor en nuestra toma de decisiones diarias en la clínica, la conjunción de Corbis con Pentacam, el índice TBI, o simplemente Corby, el índice CBI. Estos son nuestra declaración de intereses. Tenemos relaciones con la casa, con Oculus, de difusión de conocimiento. Y por hacernos una idea, ya nos ha explicado Juan Carlos bastante profundamente, ¿no? Hasta qué punto el Belling-Ambrosio Display nos ayudó en el diagnóstico, sobre todo del queratocono subclínico. Yo quizá os voy a hacer más hincapié en el hecho de diagnosticar el queratocono subclínico, porque ahí es donde, aparte de que hacemos tratamiento de queratocono, sí es cierto que en una clínica de cirugía refractiva donde más interés tiene en que no se le escape ningún queratocono subclínico, no operar ningún queratocono subclínico, e incluso a más, si pudiéramos hacer el diagnóstico del frustro justo antes de que el otro haya sido subclínico, ¿no? Bueno, los conceptos que nos decía la casa con respecto al mapa del Belling-Ambrosio, ya sabemos que es un aspecto muy importante. Cuando vayáis a los papers tenéis que ver bien si está validado, para qué está validado esa sensibilidad, esa especificidad y esa área bajo la curva, que lo que nos dice es la potencia que tiene el test diagnóstico, si está validada para queratocono subclínico. Desde luego, la gran ventaja que tiene el Belling-Ambrosio Display es que, como bien sabéis, está basado en una regresión de múltiples parámetros derivados de la tomografía, ¿vale? Como se ha llegado a aumentar mucho, a tener mucha potencia diagnóstica en el diagnóstico del queratocono subclínico, es no fiándonos solamente de un parámetro, ¿vale? Probablemente el parámetro con mayor sensibilidad era el que habéis visto, el que nos proporciona Ambrosio, de progresión paquimétrica. Ese es el más sensible que tenemos. Pero cuando juntamos todo, elevaciones, progresión paquimétrica y todo lo que nos está comentando Juan Carlos, el aumento es muy importante. O sea, se convierte este display en una potencia diagnóstica importante a la hora de ayudarnos. ¿Y cuáles son los datos, los puntos de corte que en su momento nos facilitaba la casa? Pues simplemente porque los tengáis en mente, 1,65, 1,68, ¿vale? No lo memoricéis porque luego voy a decir cuáles son los interesantes en función de la evidencia publicada. ¿Qué es lo que había? Pues lógicamente lo que nos interesa es que un test, para evitar operar gente que realmente tiene queratocono subclínico, tenga una sensibilidad muy alta, la máxima posible, que nos coja a toda la gran mayoría de queratocono subclínico, aunque pase algún falso positivo. Ya da igual, quiero decir, ya nos preocuparemos de esa persona que no hemos operado en cirugía refractiva corneal láser, que no tenía ese queratocono subclínico. ¿En cuánto estaban los falsos positivos? En ese 5%, 2,5%. O sea, algunos pacientes se nos colaban como falsos positivos, pero para nosotros lo más importante es que no hubiera queratocono subclínico sin diagnosticar, ¿de acuerdo? Con el corte de 2,69, sin embargo, los falsos positivos pasan a un 0%. Pero esto estaría más recomendado para tratamiento. Cuanto más ambicioso es el punto de corte, menos posibilidad tenemos de operar un paciente con realmente queratocono subclínico. ¿Qué y cómo se obtiene el CBI? El índice biomecánico corneal. Este nos lo estaría dando ya directamente Corby, ¿vale? Igual, para detectar queratocono clínico y subclínico, sobre todo ya sabemos que la reacción biomecánica de la córnea, en teoría, debe venir antes de la elevación posterior, ¿de acuerdo? Combina hasta 6 parámetros y también tiene en cuenta presión intraocular y paquimetría. ¿Por qué? Porque pueden ser variables de confusión. Es importante que lo tengamos en cuenta, ¿de acuerdo? De la misma manera, utiliza el método de regresión logística y nos da un rango entre 0 y 1. Y eso que tenía a la derecha es lo que la casa nos proporciona un poco como referencia. También lo vamos a ver ahora más adelante. Y el TBI ya sería una prueba diagnóstica que realmente a día de hoy es lo que mayor potencia diagnóstica hasta el día de hoy ha sido publicado en literatura científica. No es simplemente una combinación del Belling-Ambrosio, del índice de Belling-Ambrosio con el CBI, no es simplemente eso. Es una combinación
de datos, parámetros que nos va a dar la tomografía, el Pentacam, con datos que igualmente nos va a dar el CORBI, pero no es la sumatoria de los índices finales. Y está realmente muy currado, está basado en inteligencia artificial, en árbol de decisiones de aprendizaje automatizado, con lo cual ese propio algoritmo va a ir tomando decisiones a la hora de llegar a esos puntos de corte, ¿vale? También vamos a tener ese rango de medición entre 0 y 1. Desde luego, cuando veáis paper en los cuales se vean puntos de corte, hay que tener en cuenta que esos puntos de corte dependen mucho de la muestra que los autores hayan utilizado para generarlo. Por eso es importante tener cierta distancia y sobre todo también cuáles han sido los criterios para definir el queratocono subclínico. Ahí en materiales y métodos del paper tenéis que rascar un poquito. Bueno, pues fijaros qué cosa más interesante. Tenemos aquí del 2019, del grupo del Radelman. Quedaros con estos nombres porque luego los vamos a ver. Aquí está Chetty, Kumar, Chelu, Radelman, Gruber y Sona, ¿vale? Y sacan un caso, un reporte de un caso en el que dicen, señores, hemos descubierto el primer paciente operado con Relay Smile que se ha extasiado con todos los parámetros normales. ¿De acuerdo? Fijaros que también es importante este dato. Operaron hasta 9 dioptrías. Esto es una absoluta barbaridad, ¿vale? Operar 9 dioptrías. Entre comillas, entre paréntesis, respetemos, por favor, los criterios que ya hemos aprendido mucho a base del ASIC, del PTA, respetémoslo a la hora de hacer un Relay Smile, ¿de acuerdo? Pero aún así decían que era un paciente normal. Aquí lo tenéis en el resumen. Dice, normal preoperatorio tomografía en biomecánica. Y fijaros cómo los puntos de corte del TBI eran 0.38 y 0.13. Y ellos decían que eran normal, ese grupo, ¿vale? Bueno, lo describen y demás. Bueno, vamos a ver qué hay en la literatura de esos puntos de corte, ¿de acuerdo? El grupo de Belling-Ambrosio nos publica en el año 2017, ya que la potencia diagnóstica del Belling-Ambrosio se quedaba en un 0.83, la del CBI en un 0.82 y la del índice, el TBI, mezclado tomográfico con biomecánico, nos daba una potencia tan brutal para el queratocono subclínico, esto es muy importante tenerlo en cuenta, de 0.985 para este corte, este punto de corte, 0.29, con una muy alta sensibilidad y también especificidad. Recordar que lo que más nos interesa es la sensibilidad, para que no se nos escape nadie, ¿vale? Este mismo grupo vuelve a publicar en ese mismo año y recientísimamente, ¿vale? Para el mismo punto de corte, para el TBI 0.29 0.29, un área bajo la curva prácticamente la misma, muy repetitivo, ¿vale? ¿Por qué lo vuelven a hacer? Porque lo que hemos hablado, como variando las muestras pudieran variar esos puntos de corte, la sensibilidad y especificidad y el área bajo la curva, pues quieren tener la seguridad y nos dan ese dato tan importante a la comunidad científica. Bueno, pero luego vienen otros grupos, ¿vale? En el 2018 vienen dos grupos diferentes, el de Chan y el de Catalla, en el que ya, fijaros cómo aquí nos reducen el punto de corte. El TBI a 0.16, también lógicamente son muestras diferentes, probablemente de áreas geográficas diferentes, por los apellidos y tal, y fijaros con una potencia bastante alta, prácticamente la misma potencia diagnóstica, un test diagnóstico muy potente para diagnosticar el queratocono subclínico, que nos interesa mucho, ya hemos quedado, pero ellos rebajan el punto de corte a 0.16. Acordaros que el grupo de Radelman decía que habían operado el 0.38 y que era un ojo normal. Pero fijaros qué estudio más interesante plantea este grupo. Para el corte, el punto de corte los mezcla, dice, vale, como unos nos proponen, el de Ambrosio nos propone 0.29 y hay otros grupos que están proponiendo 0.11, yo voy a escoger mi propia muestra y voy a diferenciar esos dos puntos de corte para ver cuál de los dos tiene más sensibilidad y especificidad. Y entonces, este grupo hace ese estudio tan chulo, ¿vale? En el punto de 0.29 la sensibilidad es notoriamente más baja, que es lo que nos interesa, que con el punto 0.12, que una sensibilidad del 0.72. Este grupo es realmente fantástico. Este paper es anterior al de Radelman, al que reportaba el caso que se había extasiado. ¿Sabéis quién publicó este paper tan chulo? El mismo grupo de Radelman. Fijaros, Chetty, Kamar, Francis, Radelman, Kruger y Sia. O sea, no termino de entender muy bien cómo en un paper sacan diciendo que este punto de corte, el 0.11, es el que debe de tenerse en cuenta y unos meses más tarde publican el case report diciendo que con 0.38 es un ojo normal. Pero bueno, sigamos.
La gran pregunta sería, ¿desarrollará mi paciente una estasia secundaria tras la cirugía refractiva láser? Esto es lo que nos debe de responder la evidencia para ver si merece la pena o no merece la pena el equipo. Si a esta pregunta realmente respondiera positivamente, de una manera convincente, basada en la evidencia, probablemente en vuestra toma de decisión y a nuestros pacientes generaría valor. Si no, no merece la pena. ¿Qué es lo que nos propone la casa comercial y realmente lo razonable que debiéramos de plantearnos? TBI no es un parámetro único para que simplemente digamos cuál va a ser el punto de corte. Nuestras decisiones deben de ser unas decisiones integradas. Fijaros en el paper que reportaba Radelman. 9 dioptrías en un relay smile, cosa que considero que es una absoluta barbaridad desde mi humilde punto de vista. Tiene que ser una toma de decisiones integrada, teniendo parámetros individuales y conjuntos del display de Belén-Ambrosio, del CBI y del TBI. Ven los 4 mapas refractivos. Algo muy importante, sobre todo los datos a corregir de la corrección láser que vaya a planear, en la técnica, obviamente, y lógicamente también la edad y la historia familiar de queratocono. Todo eso conjunto probablemente os dará una importante decisión basada en evidencia de lo que hay publicado hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que hay publicado hasta hoy, hasta esta mañana, con respecto a los puntos de corte de queratocono subclínico? Esta diapo yo creo que es la más interesante de esta presentación, donde los diferentes grupos nos dicen dónde debemos de tener los puntos de corte de tal manera que aumentemos al máximo al área bajo la curva. Nosotros lo que estamos realizando es siguiendo el grupo de Katira y Steinberg, ¿de acuerdo? De tal manera que el BAT lo bajamos alrededor de 1, ¿de acuerdo? El TBI estamos en 0.16 y el CBI en ese punto de corte. De tal manera que a nosotros nos interesa, nos da igual tener falsos positivos, lo que sí no queremos es operar a ningún paciente con un falso negativo. Otra última aplicación interesante, publicamos este paper en el 2017 en JCRS, donde vimos que la presión biomecánicamente corregida que nos daba Corby para córnea tratada de cirugía refractiva y lógicamente córneas irregulares puede ser el gold estándar a la hora de hacer una toma de la presión intraocular corregida por biomecánica, y otro grupo posteriormente nos vino a secundar exactamente la misma diferencia con la presión biomecánica corregida en pacientes operados también de cirugía refractiva láser, en concreto RLM. En conclusión, la integración de la biomecánica corneal y la tomografía está a día de hoy convirtiéndose en el gold estándar para que ha aumentado el área bajo la curva, la potencia diagnóstica a la hora de diagnosticar el queratocono subclínico. Lógicamente, esto ha hecho palanca gracias a los grupos de investigación que están trabajando en este área. Aunque el área bajo la curva se maximiza en esos puntos de corte que hemos visto, 0.11 y 0.29, lo más interesante sería tener en cuenta quizá el considerable número de falsos positivos de queratocono subclínico, aunque en una primera instancia no sea una preocupación, pero queremos también tener altas especificidades, no solo que nos evite operar pacientes con queratocono subclínico, sino también que realmente reducir poco a poco en los grupos de investigación y en los nuevos diseños ese área, y luego plantear futuras cuestiones relacionadas con qué puntos de corte debieran de realizarse, con qué tipo de cirugía refractiva, incluso la cantidad de error tratado, y intentar reducir también el porcentaje de falsos positivos. Muchas gracias por vuestra atención.